Muy bien. ¿Lo habéis escuchado? Sí, Rafa, sí, porque estaba muy cerca, claro. Ahí está. Pero hágase todo decentemente y con orden. Bien. Vamos a hablar precisamente de eso. De orden. Recuerda que el otro día introduje un poquitín del asunto. La idea es la siguiente. Orden en todos los niveles. Orden físico, orden almático y, por supuesto, orden espiritual. ¿Sí, hasta ahí? Bien. He querido leer este texto, el texto en el que realmente me voy a estar basando. Dice, hágase todo decentemente, es decir, con honor, con justicia, una serie de detalles. Así hay que hacer las cosas. No valen de cualquier manera. Recuerda que a veces siempre hemos dicho, bueno, con que tengas buena intención, ya vale. No, créeme que no. Y aquí te demuestro una vez más. Hágase todo decentemente y con orden. El orden también. A veces pensamos, bueno, da lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. No, eso son las matemáticas. Y depende en qué situación de matemáticas. ¿Vale? En la vida, a veces, si alteramos el orden, sí afecta a nuestra propia vida. ¿Sí? En la Escritura tenemos la iglesia esta precisamente de Corinto, que estaba funcionando en desorden. Y Pablo nos dice, bueno, déjalos que tiren, de todas formas tienen buena intención, son cristianos todavía poco maduros. Y no, pone orden. Y termina en este capítulo 14 diciendo eso mismo. Pero hágase todo decentemente y con orden. Ahora empiezo con los paréntesis, de estos que yo sé que os gustan. Gran parte de la problemática que tenemos las personas, nosotros, por los cuales nos sentimos a veces que no. Y te lo voy a dejar así, eso del que no, que la cosa no tira, que no funciona, que es un problema de orden. ¿Sí? Un problema de orden. Y no porque yo quiera ser desordenado, a veces es un problema de orden por ignorancia. No sé cuál es el orden. Por supuesto que hay gente que es desordenada. No es tu caso. No es tu caso. Pero hay gente que es desordenada. Así sin más, ya ha tomado el hábito y es desordenada. Otros jóvenes tampoco, ¿a que no? Yo sé que vosotros la habitación la tenéis, vamos, inmaculada totalmente, pero totalmente. Cada cosa en su sitio, todo limpito, todo. ¿A que sí? ¿Ves? Por eso sois tan prósperos, extraordinario. Muy bien. Dicho eso, Dios es un Dios de orden. Ese mismo capítulo, verso 33. Dios es un Dios de orden, o mejor dicho, lo establece. Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Luego entraremos al último en ese detalle. Dios es un Dios de orden. No hay nada más que ver todo lo que Él ha creado, cómo lo ha hecho. ¿Sí? Todo obedece a un orden. Por eso podemos estudiarlo y por eso la ciencia puede sacar conclusiones, a veces erróneas, evidentemente, y otras veces simplemente conclusiones de cómo funcionan las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Buscamos en la Biblia y nos vamos a dar cuenta desde el principio que hombres y mujeres que sirvieron a Dios de una manera trascendental, significativa. El otro día hablaba de eso, ¿recuerdas? De la trascendencia, del alcance. Significativa, trascendente, todos siguieron un orden y todos tuvieron que estar bajo un orden. Por ejemplo, Noé que construyó ese arca lo tuvo que hacer bajo un orden. Ni siquiera Dios le dijo, mira, va a venir un diluvio tremendamente grande, se va a negar absolutamente todo, por lo tanto, constrúyete algo para salir del paso. No. Dios le dio hasta las medidas, las ventanas, orden. Lo mismo Moisés con el tabernáculo, ¿recuerdas? Orden. Y además le advierte, mira y cuida de hacer todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado.
¿Sabes qué es eso? Orden. ¿O no? David, orden. Salomón, orden. Incluso Pablo, orden. Pablo incluso a Tito, ¿recuerdas? Te dejé, creo que era en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses orden. Dios es un Dios de orden. ¿Sí hasta ahí? Bien. ¿Qué es el orden? A ver si, como siempre, me gusta hacer esto, seguir ya el estilo, porque si no estamos hablando de cosas distintas. ¿Qué es orden? Cada cosa en su sitio. ¿Estáis de acuerdo que cada cosa en su sitio es orden? A ver, vosotros que jóvenes ayudantes, ¿cada cosa en su sitio es orden? Sí, ¿no? Bueno, no lo dicen muy convencidos, ¿eh? Pero sí. ¿Qué más es orden? La disposición correcta para que todas las cosas cumplan su función. Eso es muy muy versado, sí. Disposición correcta para que todas las cosas funcionen. Muy bien, o cumplan su función. Perfecto, ¿qué más? Parece que lo has buscado en el diccionario, ¿eh? Seguir un plan. Sí, seguir una secuencia. Yo lo tengo como secuencia, pero vale el tema. Claro, orden es primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto. Eso es un orden también. No es solo que las cosas cada una esté en su lugar, sino secuencia, orden. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso, básicamente? Es decir, yo diría tres cosas. Una, cada cosa en su lugar, una secuencia, y orden también es cuando todo funciona, como decía Rafa, como debe funcionar, por ser simple. Esas tres cosas pueden resumir muy mucho lo que es orden. ¿Sí? Bien. Orden es gobierno. ¿Es aquí? Orden es gobierno. Por eso voy con vosotros. ¿Quieres gobernar? ¿Quieres llegar a gobernar? A ejercer autoridad. No que no la tengáis, pero a ejercerla. Y no hablo de gobernar de gobernar España o gobernar un tema político. No, gobernar la propia vida. Siquiera tu propia vida. Saber que donde quieres ir y llegar, eso es gobierno. Para eso necesitáis orden. Sin orden, aunque sepáis dónde queréis ir, no vais a llegar. Aleluya. Vosotros tampoco, ¿eh? Digo a ellos que tienen más trayectoria, pero ninguno. Sin orden no llegamos a gobernar, porque el gobierno es orden y orden es gobierno. Va junto. Génesis 1, ¿recuerdas? Hagamos al hombre, 1:26 si no recuerdo mal, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Señoree él sobre los peces, sobre las aves, sobre los árboles, sobre las semillas. Es decir, ejerza gobierno. En otras palabras, mantenga él el orden. Dios crea la tierra, pero establece al ser humano para que mantenga el orden en esa tierra. Precisamente es lo que no ha podido hacer y por eso está todo a veces desordenado, ¿o no? Orden es gobierno. Cuando establecemos el orden de Dios, y aquí tenemos que empezar a hacer pequeñas separaciones, el orden que realmente debemos establecer es el de Dios, no el nuestro. ¿Sabes que algunos tenemos una estructura mental de orden y queremos meter a todo el mundo bajo esa estructura mental de nuestro orden? Eso no es correcto. El orden que hay que establecer es el orden de Dios, el gobierno de Dios. Otro detalle más. El orden está para servirnos a nosotros, no nosotros para servir al orden. ¿Por qué digo esto? No es vuestro caso, pero hay algunos que son, diríamos, compulsivos, exactamente, obsesivos,
y no sé qué ibos más con respecto al orden. Y entonces no es que funcionen bajo orden, no, es que el orden es el dueño, el Señor de sus vidas. Eso tampoco es correcto. ¿Sí? Para equilibrar. Ya digo que no es vuestro caso, pero lo tengo que decir para dejarlo ahí y que sepamos cómo estamos hablando. Bien, cuando establecemos el orden de Dios, ahí estaba, recuerda lo que dice la Escritura, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en ¿qué? Poder, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, eso se establece en nuestra vida. Otro día hablaremos del tema solo te lo quiero dejar ahí. Cuando el orden de Dios, el gobierno de Dios está establecido en nosotros y funcionamos en esa secuencia de orden, cada cosa está en su lugar, ¿sabes qué ocurre? Eso se da de forma natural en nosotros. Cuando tenemos que perseguirlo, perseguir el poder, perseguir el gozo, perseguir la justicia, nos vamos a dar cuenta que lo que tenemos es un problema de orden. ¿Sí? El gobierno lo trae, el gobierno de Dios, lo trae solito a nuestras vidas. Bien. Por eso, Dios demuestra su orden, puesto que es un Dios de orden, en todas sus obras. ¿Sí? Vamos a verlo hoy en la creación. Repasamos un poquitín el tema de la creación y luego vamos a un ejemplo del Nuevo Testamento. Génesis 1. Lo he citado antes y yo creo que casi todos nos lo sabemos de memoria, ¿o no? Bien, en el principio, ¿qué ocurrió? Creó Dios los cielos y la tierra. Bien. ¿Y la tierra qué le ocurre? Muy bien. Estaba desordenada o sin orden. ¿Y qué más? Y vacía. Bien. Primer problema. ¿O no? Primer problema. O estaba desordenada o estaba vacía. Si está vacío, no hay nada en su lugar, no hay secuencia, no hay nada que guardar, no hay nada que hacer. Y si está desordenada, pero no puede estar desordenada y vacía. O sí, o me pierdo algo. Pero si este lugar está vacío, sin nada, no puede haber desorden. Amén, eso es, sí señor, muy bien. ¿Qué quiere decir? Vacío. No es el vacío que nosotros, estaba evidentemente desordenada y vacía, es ausencia de vida de Dios. Cuando nosotros estamos desordenados, se va a producir una ausencia de vida de Dios. Por eso he querido meter antes el tema casi con calzador de justicia, poder, gozo. Cuando hay ausencia, cuando hay desorden, hay ausencia de eso en nuestras vidas. Hay ausencia de vida de Dios, hay ausencia de poder, hay ausencia de gozo. Puedo saltar todo lo que quiera, pero no hay gozo en mi interior. ¿Sí está ahí también? Bien. Entonces, el desorden va a producir siempre un vacío. Y el otro día sí lo hablaba. Por eso cuando nuestra relación con Dios está desordenada en plan espiritual, ¿qué ocurre? Hay un vacío interior que todos de alguna manera hemos sufrido y seguimos sufriendo, incluso como cristianos. Cuando nos desordenamos en nuestra situación espiritual con Dios, se produce un vacío. Problema, le echamos la culpa a 20.000 cosas, pero no, es un problema de desorden. ¿Sí? Desorden. Bien. Ausencia de vida, ausencia de falta de propósito, falta de significado.
Cuando mi vida está desordenada, me doy cuenta que no sé para qué hago aquí en esta tierra, hacia dónde voy, qué sentido tiene que yo esté aquí, qué voy a hacer o qué estoy haciendo. Eso es un problema de desorden. ¿Sí? Sí. Y donde hay ausencia de vida, hay tinieblas. Eso dice ahí. Y tinieblas sobre la faz del abismo o del océano, depende la versión que te busques. Bien, ¿y qué es lo que hace Dios? Recuerda, Dios es un Dios de orden. ¿Y ahora qué va a hacer? Va a ordenarlo. ¿Cómo lo ordena? De forma muy simple, para no entrar en el tema de estar estudiando parte por parte. Pero fíjate el orden, cada cosa, va a poner cada cosa en su lugar, cada cosa en su lugar. Ten en cuenta que, ¿ves? Por eso digo que no está vacía, hay agua. Si hay agua no está vacía. Entonces, va a poner cada cosa en su lugar y lo va a hacer de forma secuencial, en orden también. Lo hace en orden y pone orden y establece orden. Se lo deja al ser humano y le dice, sigue como está, manténlo como lo he dejado. Entonces, usa el primer día. ¿Qué hace el primer día? ¿Qué crea en el primer día? La luz. Sea la luz. Eso dice, ¿no? Y separó la luz de las tinieblas. ¿Sí? Y fue el primer día. Segundo día, ¿qué hace? Separa aguas de aguas. Aguas de arriba, aguas de abajo, es decir, aguas del cielo, aguas de la tierra. ¿Sí? ¿Ves lo que está haciendo? Y tercer día, ¿qué es lo que hace? Separa de las aguas de abajo la tierra de las aguas. Es decir, fíjate la secuencia. Una, separa la luz de las tinieblas. Se centra en la luz, en el agua, y separa agua para arriba, agua para abajo. Y se vuelve a centrar en el agua de abajo y separa tierra de agua. Lo va haciendo en orden. Ahora, el cuarto día, vuelve a lo primero y pone el sol, la luna y las estrellas en lo que ha separado, en orden. Esas tienen que estar en la oscuridad para que alumbren. ¿Ves? Cuarto día. Quinto día, aguas de abajo, peces, aguas de arriba, aves. Y sexto día, tierra, animales terrestres y el ser humano. ¿Veis el orden? O he ido muy rápido. Lo hace secuencialmente, se va centrando y luego ordena, pone cada cosa donde tiene que estar. No coge a las aves y las mete en las aguas de abajo, que se ahogarían y no pueden vivir ahí. Y no, cada cosa orden. Dios es un Dios de orden y establece el orden. Cuando termina de establecer ese orden, ahí es cuando se dirige al ser humano, 1:28, y les dice, y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. ¿Veis dónde puede empezar a funcionar la bendición? En el orden. Dios no empezó, dijo, va a bendecir todo esto. No. En el orden. Y cuando Dios bendice para, o nos vamos a dar cuenta que lo que la bendición impulsa, mueve, es dar fruto. Los bendijo y dijo, fructificad, multiplicaos, extendeos o llenad, me da lo mismo, y gobernad o subyugad la tierra. Esas cuatro cosas. Cuando estamos en orden y la bendición nos alcanza, nos vamos a dar cuenta que en nuestra vida eso se produce, la bendición produce en nosotros fruto, multiplicación, extensión
y gobierno. Cuando no nos alcanza. ¿Por qué? Porque estamos fuera de orden. Necesitamos establecer orden. Por ejemplo, y aquí buscamos los ejemplos. Abraham, ¿recuerdas a Abraham? Sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te daré. Y te bendeciré, y serás bendición, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, la bendición, no las bendiciones que le fueron llegando, la bendición de su hijo tardó 25 años en llegarle. ¿O no? Era de 75 años cuando salió, era de 100 cuando tuvo al hijo. 25 años en llegarle una bendición que Dios ya ha dado. Así sin más. ¿Por qué? Dios tuvo que tratar con él y establecer orden. Orden físico. ¿Por qué? ¿Recuerda lo que le dice? Deja tu familia. ¿Y a quién se llevó? A su familia, a Lot. Y se lleva a Lot. ¿Ves el orden? Lot no tiene que estar ahí. Y eso es para otro estudio, pero el problema de Lot es estar desordenado. Estar en el lugar donde no tiene que estar. Con las personas con las que no tiene que estar. Y la bendición no le alcanzó, tuvo los problemas que no tenía que haber tenido. ¿O no? Perdió la mujer, bueno, se lió la madeja. ¿Veis cuál era el problema? Orden. Si Abraham hubiera seguido el orden físico, la bendición le hubiera alcanzado antes. ¿Por qué? Recuerda, Pedro, Dios no retarda ¿el qué? Su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Algunos pensaban, bueno, hasta a ver cuándo ya me alcanza aquí la cosa, a ver cuándo Dios se digna ya. No, eso no es Dios. Dios no retarda su promesa, el problema es que Dios es un Dios de orden. ¿Y qué dice? No queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al orden. El arrepentimiento es el orden establecido por Dios para entrar al reino de los cielos. ¿Lo ves ahí? Sino que todos procedan con orden. Entonces, ¿cuándo me llega la promesa? Cuando estoy en orden. Dios no retarda las promesas. Si Dios te ha hablado y te ha dicho, esto es tuyo, eso es tuyo. Problema. Ahora, el problema está yo establecer el orden. Orden físico. Porque me voy a meter en sitios o voy a estar en lugares donde no es mi lugar, no es mi sitio. Por lo tanto, no estoy en el lugar. Tú imagínate el sol en el océano. Y así podemos jugar con todo el tema de la creación. ¿Qué hace el sol en el océano? Aparte de matar los peces. No, el sol tiene que estar ahí, en las tinieblas, para que alumbre y para que cumpla la función que tiene. ¿Veis? Pues esto es igual. Luego tiene que convencer, entre comillas lo de convencer, tiene que llevar a Abraham al orden espiritual. Un sacrificio, unos animales partidos y un pacto con Dios. Eso es Cristo Jesús. Un sacrificio, un cuerpo partido, una sangre derramada y un pacto con Dios. ¿Ves el tema? Orden espiritual. Y Dios tiene que llevarle también a un orden almático. Él está acostumbrado, precisamente de ahí el tema de mirar y del nombre. ¿Recuerdas? Que se lo cambia. Padre altivo a ser padre de multitudes. ¿Veis? Cuando Él establece ese orden, te vas a dar cuenta que inmediatamente, en 9 meses, tiene el hijo. Que es el orden establecido por Dios también para el nacimiento físico de cualquier ser. ¿O no? Humano me refiero. Sí, orden. Fruto. ¿Veis? Para dar el fruto, orden. Multiplicación.
Multiplicación. Vamos a ver el ejemplo de Jesucristo en la multiplicación de esos 5 panes y 2 peces. ¿Te parece? Está en 3 evangelios. Podemos coger cualquiera de los 3. Yo voy a usar Juan. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Verso 1. Después de esto fue Jesús a la otra orilla del mar de Galilea, o sea, de Tiberias. Y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que vio que se acercaba una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarle, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos reciba un poco. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. ¿Pero qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron pues como 5.000 hombres. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los que estaban recostados. De igual manera repartió los pescados, cuanto querían. Cuando fueron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han quedado para que no se pierdan nada. Recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Entonces, cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. Bien, y ahí ya seguimos. Fijaros la idea. Otro de los evangelios dice: los mandó recostar en grupos de 50 en 50. Y otro dice de 50 y de 100. ¿Qué ves ahí? Orden. Un orden físico, ¿o no? Bien. Ahora, fijaros la idea. Jesucristo ve la multitud. Depende de los evangelios, unos dicen que se acercaron a Jesús a decirle: despide a la multitud porque la hora ya es tarde y tienen que ir a comer, y en lo que van a tardar mucho y todo eso. Y aquí dice que Jesús, viendo a la multitud, fue él el que probablemente sucedieron las dos cosas. Que tomó a Felipe y le dijo: dadle vosotros de comer. ¿Qué está queriendo hacer Jesucristo? Porque además lo dice para probarles. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Probando. ¿Probando qué? Probando si eran capaces de establecer el orden para que la bendición les alcance y pueda haber multiplicación. ¿Y qué ocurrió? No eran capaces. No fueron capaces de establecer el orden para que se produzca la multiplicación. ¿O no? Bien. ¿Cómo se hace eso de poner orden? Porque mira que Jesús dice: él sabía lo que tenía que hacer. ¿Qué sabía Jesucristo? El orden. Nosotros a veces vemos y dice: oye, Jesucristo llega, escupe en el suelo, hace saliva, se lo pone en los ojos y sana. Y decimos: ¿ya está? ¿Eso está chupado o no está chupado? Claro que sí. Eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Pero a que probablemente no funcione. Podemos probar con el pastor Antonio, que ya le va fallando la vista de leer, y podemos hacer ese invento. Un poquito de tierra, se lo ponemos en los ojos. De todas formas, con la cara que tiene poca fe, ¿eh? Muy poca fe para que eso funcione. Quiero decir, podemos ver, pero no va a funcionar. ¿Por qué? Necesitamos saber el orden. El orden. Si no sabemos establecer orden, por eso he dicho antes, debemos establecer el orden del gobierno de Dios, no el que nos parece, no el que nos gusta,
no el que siento o tengo idea o no. Eso es un gran problema en general, un gran problema. Y eso lo puedes ver, paréntesis al asunto también, y ya que hemos el tema de la presentación del niño, con la educación de los hijos. Cada maestrillo tiene su librillo, ¿o no? Y cada familia establece su orden. Orden de cenar, orden de llegar a casa, orden de salir, orden, y no son todos iguales. ¿Cuál vale entonces? Probablemente todos. Lo que tenemos que ver es el orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios? ¿Cómo establezco, cómo aprendo a establecer yo el orden de Dios primero en mi vida? Y luego ya seguiremos adelante, para que se pueda producir lo que es la bendición, que me alcance. Y si me alcanza, voy a dar fruto, me voy a multiplicar, voy a llenar, me voy a extender y voy a gobernar. Porque eso es lo que hace la bendición en mi propia vida, me cualifica para eso mismo. ¿Sí? Bien, veamos los detalles nuevamente con la creación. ¿Te has dado cuenta tú de los detalles de la creación? En principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y tinieblas había sobre la faz del abismo. ¿Sí, hasta ahí? Falta una cosa. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Has visto eso? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En una situación caótica. Y aquí establecemos ese principio para saber establecer el gobierno de Dios en cualquier vida. Por más que tengas una situación caótica en ti mismo, en tus circunstancias, en donde sea, por más que haya tinieblas, que no se vea nada, hay un principio establecido ahí y que tú y yo tenemos que saber y aplicar, y es que el Espíritu de Dios siempre se está moviendo en cualquier circunstancia. Siempre. ¿Lo ves ahí? Tinieblas cubren el océano, todo lo que tú quieras, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí empieza el que sabe gobernar y el que no. El que no sabe gobernar, lo único que ve es un abismo. Un abismo. ¿Qué es un abismo? Un abismo. O un abismo. ¿Qué es lo que ves? Un hoyo donde te vas a pegar un trastazo y de ahí no te saca nadie. Algo imposible, algo tremendamente, eso no puede ser, es imposible. Posible. Dentro de los futbolistas que tenemos aquí, imposible llegar a ser Cristiano Ronaldo. ¿Cómo que imposible? Imposible nada. Imposible nada. Absolutamente nada. Entonces, primer principio para saber gobernar, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? En el ejemplo que tenemos, te lo voy a empezar a parafrasear muy rápido, porque no tengo tiempo de entrar en los versículos, pero los tienes ahí, Por eso Jesucristo dice, ¿qué tenéis? Mira, Él sabe lo que tiene que hacer. Si Él sabe lo que tiene que hacer, quiere decir que alguien tiene que tener pan y peces. Porque eso es lo que va a hacer luego. ¿Veis la idea? En lugar de centrarse como los discípulos, ¿veis dónde se centran los discípulos? 200 denarios no son suficientes para dar de comer. La situación está ya atardeciendo, la vamos a liar, porque esto no es Madrid. Esto aquí se va el sol y se va el sol, no hay luces por las calles, esto es el desierto. Recuerda que se lo había llevado, la gente se puede desorientar, pueden acabar cualquiera sabe dónde. Es decir, nos estamos metiendo en un problema. Despide a la gente para que se vaya todavía que hay un poco de sol y puedan llegar a sus casas. Ellos estaban enfocando, mirando en el abismo. Tinieblas cubren el océano o el abismo. Jesucristo estaba mirando, el Espíritu de Dios se está moviendo sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios está... Por eso te he hecho la secuencia antes. Mira lo que hace Dios.
El Espíritu de Dios está moviendo sobre la faz de las aguas y se centra en la faz de las aguas. Y de las aguas separa las aguas. Y de las otras aguas donde se está moviendo el Espíritu de Dios separa la tierra. Y al final crea vida, trae a existencia, eso dice la Escritura. Lo que visible se ha hecho de lo invisible, ¿o no? Trae a existencia, crea algo que no se veía, que no existía. Tú y yo, la Escritura nos habla, Jesucristo lo dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, ¿o no? Y aún mayores. ¿Pero qué hace falta? Hace falta una unción que te caiga así del cielo, que te deje, que la cara te brille, que los ojos se te salgan, que los pelos te pongan de punta. No, hace falta saber establecer orden, saber gobernar, saber qué es lo que hay que hacer, saber llegar y decir, ves una situación y decir, claro que sí, tinieblas cubren todo esto, pero ¿sabes una cosa? En las más profundas tinieblas, aquí está el Espíritu de Dios haciendo algo. Sobre cada una de nuestras vidas, en todas, el Espíritu de Dios está haciendo algo. El problema es que no sé el qué, y si no sé el qué, no tengo nada para hacer. Jesucristo sabía lo que tenía que hacer. Y por eso dice, ¿qué tenéis? Tenemos esto. Además uno de los discípulos le dice, 5 panes y 2 peces, ¿pero qué es esto para tanta gente? Jesucristo tampoco entra al trapo, dice, traédmelos, ya he encontrado el fruto para multiplicar. Ya he encontrado algo para multiplicar, ya lo tengo. ¿Ves la idea? Pero si tú y yo nos centramos solamente en el abismo, solamente en las tinieblas, no estamos capacitados, porque es lo que hicieron ellos. ¿Para qué? Para darle vosotros de comer. ¿Qué es lo que Jesucristo les dice? Dadle vosotros de comer, si no tengo que ser yo. Si la bendición os alcanza a vosotros también. Y la bendición da fruto, multiplica, extiende o llena y gobierna. La bendición te alcanza. Problema, tienes que saber establecer orden. Orden físico. Mira lo que hace el Señor Jesucristo. A ver, sentarlos en grupos de 50. ¿Tú sabes lo que es sentar 5.000 hombres? Se supone que había mujeres. Y se supone que habría algún crío. De hecho habría, porque el crío es el que tenía los 5 panes y los 2 peces. O sea, tenían que estar ahí. Ponle como poco, ¿qué ponemos? 10, 15, 20, un montón. Ahora empieza a sentar a toda esa gente en grupos de 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 50. No, mi niño también conmigo. Y mi marido, como me voy a dejar yo a mi niño y mi marido. Pero es que son 50, que no. Bueno, cámbiate tú aquí, venga, ponte tú aquí. No tuvo que ser así, Pero te lo estoy... Tú mira el follón y el lío. Pero ¿sabes qué ocurrió? Hasta que todos, Lucas dice, todos no estuvieron sentados y en orden, nadie comió. No hubo multiplicación. Ni siquiera Jesucristo oró para dar gracias por la comida. ¿Ves? Orden. Por eso el Nuevo Testamento es tan tajante. Y yo hace 2 domingos mencioné unanimidad. ¿Sabes el problema a veces de las iglesias y de nosotros, la gente, porque la iglesia no es las paredes, somos la gente? No sabemos estar en orden, ni siquiera en orden físico. Hermano, ¿por qué no te sientas aquí? Yo me siento donde me da la gana. Y me pongo allí, y si no me voy allí, y si, no hermano, ¿y por qué? Oye, por favor, que no salga nadie, cierra la puerta, yo tengo que ir al baño porque no sé qué quieres, que me lo haga aquí encima, que... Una serie de detalles que no digo que no sean legales y que no haya que atender y que ver, pero el problema a veces es un problema de orden, y cuando hay un problema de orden, la bendición no nos va a alcanzar. ¿Te he logrado convencer? Más o menos, ¿no? Bueno, seguimos. Enfocarse en lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y ahora empezar como hizo el Señor, separar la luz de las tinieblas, separar lo que es de Dios y lo que es de la tierra. Si a mí me parece muy bien, Antonio, que te estés haciendo pis, me parece estupendo, pero eso es de la tierra, a ver cómo podemos manejar eso sin estorbar el orden espiritual. Entonces separar, mira, vete allí, quédate allí, un segundito y vamos a seguir
Vamos a centrarnos nosotros con lo que el Espíritu Santo está haciendo, porque te aseguro que el Espíritu Santo no te está poniendo el deseo de ir a hacer pipí al baño. ¿Sí me seguís? Entonces es importante saber establecer orden en nuestras propias vidas, que a veces están muy desordenadas, y oramos y Dios nos dice, sí, ningún problema. Yo digo, ningún problema, pero llevo 8 años así. Sí, ningún problema, como Abraham, pero ordénate. ¿Tú has escuchado lo que yo te pido? ¿Tú has entendido? Porque hasta que no estés en orden, no te va a alcanzar la bendición. Orden físico. Una vez que eso, separar luz y tinieblas. ¿Qué dice Dios acerca de este asunto? ¿Qué dice Dios? Si yo no sé, va a ser complicado. Va a ser muy complicado. En los gestos que el Señor Jesucristo hizo podemos ver algunos detalles, por ejemplo, cómo Él alza sus ojos al cielo. ¿Para qué? Para mostrar, de ahí viene mi socorro, de ahí viene el pan, de ahí viene la multiplicación, entre otras muchas cosas. ¿Sabes que eso ya estaba escrito? Jesucristo no se inventó nada. Dios ya había alimentado a Israel con pan del cielo. ¿O no? Durante el desierto. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? ¿Recuerdas cómo Jesucristo enfocaba siempre? Oye, quiero no sé qué. Bien, ¿cómo lees? ¿Cómo está escrito? Oye, no sé cuánto. Grande es tu fe. Iba mirando siempre dónde está obrando el Espíritu de Dios, para a partir de ahí gobernar y establecer. Por eso dice la palabra, ¿recuerdas? Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra y parte espíritu y alma, es decir, separa. ¿Has visto lo que hace la palabra? Separa tinieblas de luz, separa lo espiritual de lo almático, lo que realmente tengo de Dios a lo que realmente tengo de mí mismo. Por eso necesito la palabra. Si no sabemos manejar la palabra, no sabemos gobernar. Esto no va por sentimentalismos. Y el reino de Dios no funciona por buenas intenciones, que es necesario tenerlas, ¿eh? El reino de Dios no funciona por hacer cosas simplemente por hacerlas con buena intención y con deseo de agradar a Dios y de servirle. No, funciona bajo un orden establecido por Él. Y lo que divide ese orden es la palabra de Dios. Si yo no tengo una palabra de Dios que sé aplicar a la situación a la que estoy viviendo, no tengo nada para ordenar. No tengo nada para ordenar. Nada. Porque todo gira y todo debe girar en torno a la palabra de Dios. Todo debe girar en torno a la palabra de Dios. ¿Quieres verlo? Génesis, donde estábamos. Seguimos y terminamos ya. 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios las tinieblas de la luz, o la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz, ¿qué? Día, y a las tinieblas, noche. Y fue la tarde y la mañana, un día. Fue la tarde y la mañana un día. ¿Lo ves ahí? Si fue un día, ¿sabes qué ha ocurrido? Ven aquí al coco. ¿Qué ocurre un día natural nuestro? Mira lo que ocurre. Rotación. La tierra se movió. Si fue un día, la tierra se movió. Se empezó a mover la situación. ¿Ves dónde funciona? Cuando tú y yo sabemos aplicar la palabra, lo que ocurre es que la tierra empieza a rotar y empieza a moverse. Todavía no ves la situación hecha, todavía no hay vida, pero ya hay movimiento, ya ves cómo rota. Luego habrá traslación, pero de momento hay rotación, 24 horas, noche y día. ¿Ves la idea? Todavía no hay primavera, verano, otoño, invierno, pero ya gira la tierra. ¿Ves? Necesito la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Por eso soy un poco radical y a veces vuelvo locos a casi todos vosotros. Profesor de escuela dominical, de jóvenes ahora no, porque soy yo el que está ahí, pero en general, porque os hablo y os digo, no, ¿qué está haciendo Dios en la vida de ese niño? No solamente es enseñarle una clase, no.
¿qué está haciendo Dios en la vida de ese niño? Si no lo sé, créeme, no tengo nada para gobernar, no tengo nada para ordenar. Por eso se nos hace tan difícil a los padres educar a nuestros hijos a veces, porque no sabemos en qué se está moviendo Dios en la vida de ellos. ¿Quiénes son? ¿Qué quiere hacer Dios? ¿A dónde van? ¿Para qué los ha traído Dios aquí? Y por lo tanto no podemos colaborar con la palabra de Dios y no puede empezar a girar y tarda la bendición en alcanzarlos. Pero todo esto funciona igual. ¿Qué quiere de Dios? ¿Qué quiere Dios de esta congregación? No me digas qué queremos nosotros, eso lo sé yo y probablemente muchas ideas. No, pero ¿qué quiere Dios? Porque si empezamos qué queremos nosotros, uno dirá, no, yo quiero esto, yo me gustaría lo otro, a mí me gustaría que no sé qué, a mí me gusta... Que eso como casi siempre funcionan, no en este caso, ni en el tuyo, pero las reuniones de iglesias administrativas. ¿Tú has visto alguna de esas? Como diría nuestro pastor en Perú, esas reuniones son del diablo. Así sin más. ¿Por qué? Cada uno expone, no, a mí, yo quiero esto, y yo quiero lo otro, y yo quiero no sé qué, yo quiero no sé cuánto, pero difícilmente la iglesia sabe, se pone de acuerdo unánime y dice, no, Dios quiere esto para esta congregación, y entonces empezamos a estar de acuerdo, unidos a esa palabra, y ¿sabes qué? La congregación empieza a rotar, empieza a girar, y empieza a convertirse un día, 2 días, 3 días, 4 días, 7, una semana, 30, un mes, y así, 3 meses, una estación, y vamos completando los ciclos, y vamos viendo el poder de Dios funcionando en nuestro medio. Pero si no tengo palabra de Dios, no tengo nada. No tengo nada, tengo buenos deseos, tengo buena motivación, pero no tengo nada. Para saber gobernar, tengo que ir a un sitio, sea el ministerio que sea, donde sea, y saber qué está haciendo Dios en este lugar. Y eso difiere, paréntesis, por si alguno se equivoca, a ver lo que Dios hace en ese lugar. Verlo podemos ver todos. Dios sana a alguien, Dios salva a alguien, Dios no sé qué. No, estoy hablando antes de... ¿Qué quiere hacer Dios? Cuando entras en un sitio, como hizo Jesucristo, llega y dice, yo sé lo que tengo que hacer, pero vamos a probar a estos. A ver, dadles de comer vosotros. Esto es imposible, ¿cómo vamos a dar de comer? Por resumir, ¿qué le vamos a dar de comer? No. Así funciona esto. Tengo palabra de Dios, tengo visión de Dios, sé lo que Dios está haciendo y por lo tanto llego a un lugar enviado por Dios y yo sé lo que Dios quiere hacer aquí. Y ahora doy la palabra, sea la luz, empiezo a separar la luz de las tinieblas y empiezo a convertir un día, 2 días, 3 días, porque créeme, Dios no lo hizo todo con una sola frase. A veces nosotros queremos, llega alguien aquí delante, me dan una profecía y la magia, ¿no? ¡Pum! Me acaban de dar con la esta, cuando llega a mi casa ya funciona. No, 6 días y el 7º descansó porque todo estaba en orden. ¿Ves la idea? No lo ves. Lo vamos a dejar ahí. Todo debe girar en torno a la palabra de Dios. Toda tu vida, toda mi vida, si quieres ordenarla, debes girarla en torno a la palabra de Dios y separar lo que es de Dios y lo que es tuyo. ¿Sí? Ponte de pie. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Para siempre es tu misericordia, Señor. En esta mañana y en este lugar, tú estás haciendo algo aquí. Tú te estás moviendo, Señor. Puede que no veamos movimiento ninguno, puede que no sepamos, puede que no, pero tú estás haciendo algo en este lugar, en cada una de nosotros, de cada persona de este sitio, cada uno de nosotros, Señor, tú estás haciendo algo. Oh, Señor, queremos centrarnos en ese algo. Queremos centrarnos en eso, queremos ordenarnos en base a eso, Señor. Gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, Dios. Sí, Señor, muéstranos, Señor, tu salvación. Muéstranos tu salvación, muéstranos. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Quieres aprender a ordenar tu vida un poquito? La Escritura dice, Salmos 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, con alabanza. Eso es orden.
A veces esperamos que Dios me toque, que Dios haga algo, de alguna manera, sentir. No. Orden es, yo entro a la casa de Dios y entro con una alabanza en mi boca. Entro con acción de gracias, diciendo gracias, Señor. Alabándolo y reconociendo que Él es Dios. Que Él es Dios, que Él vive en medio de las alabanzas de su pueblo. Él habita. Oh sí, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, Padre, estoy convencido de que tú quieres que la bendición nos alcance a todos. No solo a unos pocos, sino a todos. Y como citaba, tú no retardas tus promesas, Señor. Hay muchas promesas que hemos recibido. A veces parece que están siendo retrasadas, pero no es así. Estás esperando que entremos en el orden. Un orden físico, Señor. Un orden almático, un orden espiritual que permita que la bendición nos alcance y empiece a dar fruto, empiece a multiplicarse, empiece a llenar y empiece a gobernar. Oh Dios, gracias, 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 Señor. Te adoramos, Jesucristo.